el estrés que ahora se vive en casa y es trabajo, empresa, hijos, esposo, esposa, quehaceres de la casa, las mascotas, todo en uno. ¿Cómo hacemos para manejar este famoso estrés? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos trabajar este tipo de situaciones? ¿Y qué recomendaciones técnicas se pueden dar? Hablemos de negocios, el programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresas que normalmente se transmite por la 88.9 FM JM Radio Maestra. Los contactos al WhatsApp son solo para mensajes 099 84 98 85 2 099 84 perdón 099 84 98 85 2 099 84 98 85 2. Bienvenidos. Vamos a arrancar con algunas cositas que quisiera comentarles. La primera, quisiera pedir disculpas que no se pudo transmitir el día de ayer por dos motivos. El primero, el día de ayer tuve algunas complicaciones porque estaba esperando una llamada telefónica de la clínica, de los médicos. Mi esposa está hace aproximadamente 2 meses en la clínica, estábamos con complicaciones por eso y estaba esperando una respuesta positiva del tema médico de mi esposa. Y obviamente tenía que esperar con el teléfono en la mano. Si es que estaba transmitiendo y me llamaban por teléfono, se interrumpía y no podía decirles que no a la llamada telefónica, así que estuve pendiente de ese tema. Eso es uno. Y dos, ayer estaba en un tema de la tesis de la maestría. Entonces, con esos dos justificativos, pido mil disculpas que ayer no pude hacer la transmisión. Sin embargo, el día de hoy quisiera topar algunos puntos importantes sobre este tema. Pero primero, antes de eso, quisiera contarles una pequeña historia que la vamos a encajar con esta situación que están viviendo ahora los emprendedores, que estamos viviendo ahora los emprendedores y que nos puede ayudar o enfocar en algunos temas. Y para esto quiero contarles una historia. Quisiera contarles la primera vez que le invité a quien es actualmente mi esposa a un restaurante. Eh, en ese tiempo yo estaba trabajando en una empresa que se llama Ecofrost. Ecofrost. En Ecofrost yo estaba como gerente de recursos humanos y había hecho unas transacciones, unos trabajos con un banco de la zona allá en el Cantón Mejía y le conocí a mi esposa por teléfono. Una mujer muy guapa, ex reina del cantón, ex chagra linda, reina de esto y de aquello. Trabajaba ella en ese banco, una mujer físicamente muy bonita, con un bonito carácter y además muy inteligente. Y yo quería invitarle a salir, pero no solo quería invitarle a salir, además de eso quería impactarle, ¿no? Y resulta que yo le invité a un restaurante del centro histórico. Era un restaurante que cuando yo fui la primera vez me quedé súper impactado porque me atendió la dueña. La dueña, una mujer de canas, una mujer muy inteligente y una mujer que contaba la historia de cómo ella creó su restaurante. Ella me iba contando esa historia a detalle. Y me contaba la historia también de por qué escogió ese sitio en el centro histórico y cómo este sitio evocaba a todo el proceso revolucionario que nos llevó a convertirnos en país, en Ecuador, ¿no? Cómo fue el proceso libertario desde allá, desde ese sitio. Y me contaba también varias cosas que han pasado en la historia, muy hermosas de estas situaciones, cosas muy bonitas, y yo me quedé impactado. Además, el sabor de la comida, ¿sí? Muy buen sabor. Habíamos comido y al final, mientras me terminaba de contar la historia, yo me tomaba un canelazo. Y yo me quedé con esta anécdota, con esta historia, con todo lo que evocaba este restaurante, me quedé, pero totalmente impactado. Así que decidí llevar allá a esta mujer que después sería mi esposa, ¿no? A esta mujer que quería yo impactar de buena manera, así que decidí el mejor lugar. Le llevé a este sitio, un sitio espectacular, llegamos, todo estuvo
perfecto para iniciar. Luego llegó la señorita mesera y nos preguntó por nuestra orden, nos dejó las cartas ahí, se fue y nos dijo que ya regresaba. Regresó, nos tomó la orden, pedimos, la comida fue muy buena, pero jamás hubo la historia detrás, jamás nos contaron todo este proceso de cómo se inició ese emprendimiento, cómo se lo desarrolló, todo lo que había, la magia que había detrás, cómo se hizo cada una de las cosas, por qué se fueron escogiendo a detalle cada uno de los elementos de esta historia que me contó la señora. Y al final le pregunté, oiga, disculpe, ¿por qué se llama así el restaurante? ¿Tiene alguna historia especial que sea aquí en este sitio? Y la señorita mesera con una sonrisa dijo, no, ninguna. En realidad es porque es un sitio muy turístico, por eso estamos aquí. Espero que les haya gustado. Al final para mí no evocó lo mismo que la primera vez. A mi esposa le gustó, la comida fue buena, todo fue bastante bueno, pero no llegó al momento espectacular que yo quería llegar. Y esto me generó a mí bastante estrés y frustración. Por eso un poco le relacioné con lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero más allá de eso, quiero contarles que cuando a mí me contaron esa historia me impactó tanto porque era algo que llegaba al corazón del cliente y por eso yo regresaba. Pero cuando fui luego, la segunda persona que me atendió, que me sirvió, ya no me contó ninguna historia y eso generó en mí un desgano por ese sitio. Y esto es lo que pasa en los emprendimientos hoy en día. La mayoría de emprendedores desarrolla una historia, cuenta un storytelling muy interesante sobre cómo se creó, cómo se generó o la atención al cliente es espectacular. Hay algo de diferente porque el emprendedor le pone alma, vida y corazón. Es como un hijo, un emprendimiento. Sin embargo, nosotros contratamos a veces a las personas que no son las más adecuadas, a las personas que a veces tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis títulos, o a la prima, a la sobrina, o a alguien que me dé una mano, pero esa persona no atiende al cliente de la misma manera, no maneja las cosas de una manera adecuada y no le da un valor agregado. Muchas veces hay gente que hace las cosas diferente a lo que yo hago, pero le da un valor agregado muy diferente. Por ejemplo, yo trabajo en mi empresa, tengo el gerente comercial, Max. Max es una persona que hace las cosas diferente a lo que yo hago, pero él le da un valor agregado espectacular. Por eso es mi gerente comercial, porque da un valor agregado distinto. ¿Sí? Es muy diferente, pero hace las cosas muy bien. Ahora, nosotros muchas veces contratamos a gente que no da ese valor agregado, que simplemente está ahí por estar y eso nos genera conflictos, nos genera problemas. Recuerde este tema como algo fundamental. Es hora en esta crisis de retomar esos elementos. Yo tengo que vender algo que tenga sustento para la gente, ¿no? Y a veces el sustento, la sustancia, la parte esencial, no está simplemente en decir, mire, mi producto es espectacularmente bueno por esto o por el otro, sino en llegar a los sentimientos de las personas. La mejor forma, la forma más adecuada de llegar al sentimiento de las personas es con las historias. En el caso de las ventas, el storytelling es fundamental. Así que métale sustancia a su emprendimiento, a cómo va a vender, cuente cómo es el tema. Hay un producto en Chile, un vino muy rico y su nombre es 120, ¿no? Y uno dice, ¿por qué 120? Bueno, representa a los 120 héroes que murieron en el proceso de independencia de Chile y uno se queda impactado solo con el nombre. Usted debe impactar no solo con su nombre, sino con toda la estructura de su negocio. Cada uno de los elementos debe impactar tanto para que, independiente de la crisis que se venga, su producto esté en la retina, en la memoria de los clientes y ellos sean quienes le busquen siempre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama estrés. El estrés, que bestia, es algo que genera muchos problemas. De hecho, está considerada la enfermedad de este siglo.
es una enfermedad que usted se acerca a cualquier persona y le dice, oye, te veo mal, ¿qué te pasa? Estoy estresado, tengo estrés. Va donde un niño de escuela, cuarto, quinto grado de escuela, le pregunta qué te pasa, es que salí estresado. El estrés es una palabra que llega a nuestra boca de manera fácil y que está asociada con algo malo. El estrés puede llevarnos a la muerte, nos dice la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto y qué no hay de cierto? ¿Y por qué topo este estrés? ¿Por qué topo este tema? Porque el día de hoy, estos días, los empresarios, los emprendedores, toda la gente en general en el mundo, no solamente acá en Ecuador, estamos en cuarentena, estamos metidos en nuestra casa. Y esto implica que tenemos que rever cosas en nuestras vidas, ¿no? Ya no tenemos el estrés del tráfico, pero tenemos el estrés de que no podemos salir de casa. Hay mucha gente que se encuentra como diablo en botella, no puede salir de ahí, como genio en lámpara maravillosa y no puede salir de ahí. Y eso le genera muchísimo estrés. He visto tantas cosas del estrés, he mandado un par de mensajes de lo que se debería hacer y he decidido el día de hoy proponer este tema y toparlo de manera adecuada. Primero, desmitificando el estrés. El estrés es algo que está presente con nosotros prácticamente todo el tiempo. Nosotros lo miramos de pronto mal, pero el estrés es algo importantísimo. El estrés es importante porque activa dos cosas, dos mecanismos. El primero, el de supervivencia, y el segundo, el de adaptación. Por lo tanto, usted me dirá, oiga, pero si eso genera el estrés, entonces es algo buenísimo. ¿Por qué hablamos tan mal de él? Bueno, lo vamos a ver el día de hoy. En realidad, el estrés, cuando genera este mecanismo de supervivencia, hace algo que realmente es muy diferente a lo que nosotros o cómo actuamos normalmente, ¿no? En nuestro caso, y sobre todo hoy, cuando estamos encerrados en casa, este mecanismo de supervivencia, porque nos hablan del coronavirus, del COVID-19, nos hablan como algo que ni siquiera sabemos, como algo invisible. Unos dicen que está en el aire, otros dicen que está en el piso, que si pisamos afuera tenemos que poner los zapatos, las suelas tenemos que limpiar, que la ropa, tantas cosas que van saliendo, tantos mitos que van saliendo sobre el coronavirus, nosotros tenemos ahorita este mecanismo de supervivencia al 100%. Y esto nos genera algunos problemas, algunas consecuencias. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si yo veo que en el camino estoy yendo en algún lado y de pronto veo una culebra, veo un animal que me podría hacer daño, entonces mi cerebro mágicamente, bueno, no mágicamente, pero activa un mecanismo de defensa, un mecanismo que se llama el de supervivencia. O sea, no puedo quedarme quieto ahí, algo podría pasar, ¿no? Y este mecanismo de supervivencia puede reaccionar de tres maneras diferentes. La una es que yo le ataque a ese animal, ¿no? A veces esto parece bastante extraño. Uno dice, no, eso no es lógico. Sin embargo, cuando hay las fiestas del Chagra, a toros impresionantes les cogen y les enfrentan, tanto en la pamplonada de Machachi, en el pamplonazo de Machachi, como en los toros de pueblo. Hay gente que enfrenta a los toros y eso es increíble. Eso genera un proceso de estrés, ¿no? Ahí estamos hablando ya del estrés. Y el estrés, el segundo mecanismo es que yo me quede paralizado, que me quede catatónico, se llama técnicamente la palabra. Y si yo me quedo catatónico, si yo me quedo paralizado, pues empiezo a aparentar como una especie de muerte, ¿no? Me quedo inmóvil, inmovilizado. Y la tercera es que mi organismo empiece a trabajar 5 veces más rápido de lo que trabaja. Es decir, mi corazón bombea a 5 veces con mayor velocidad de lo que bombeaba antes y manda sangre a mis piernas para que yo me movilice mucho más rápido. Es decir, ahí no voy a correr simplemente, sino que voy a correr a toda velocidad, como nunca antes había corrido, a 5 veces mayor velocidad
que lo que he corrido antes, ¿no? Es decir, mucha mayor velocidad. ¿Por qué? Porque necesitamos esa rapidez, ¿ya? Si mi corazón está trabajando a toda velocidad, ¿qué pasará en ese momento? Bueno, pues que deja de mandar esta sangre, se deja de mandar a los sitios que normalmente se manda la sangre y se empieza a mandar solamente al sitio que necesita, porque estamos en un caso de vida o muerte, ¿ya? El problema es que muchas veces vivimos en forma de supervivencia. Es decir, el mecanismo de supervivencia lo tenemos todo el tiempo activo y ahí es un problema, porque hay otros mecanismos. Nosotros deberíamos también tener vivo el mecanismo de adaptación. Ese es más importante en este momento normal, ¿no? Obviamente cuando hay un ataque inminente, cuando hay una emergencia inminente, que necesito el mecanismo de supervivencia. Ahí sí necesito reaccionar. Necesito reaccionar y de manera urgente, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa pasa cuando mando la sangre totalmente a las piernas para moverme más rápido o a las manos o a donde sea, ¿no? El tubo digestivo no funciona de manera habitual, de hecho empieza a paralizarse. Por lo tanto, hay un daño cuando nosotros comemos. La comida empieza a dañarse en el estómago y hay otros procesos. En resumen general, aparece el famoso reflujo gástrico, ¿sí? ¿Se les hace de pronto conocido eso? Es porque normalmente la gente está viviendo en un proceso de supervivencia. Normalmente estamos mirando todo como una supervivencia. Hemos cambiado tanto las costumbres y la vida que todo lo estamos viendo como un proceso de supervivencia. Antiguamente tenían 12 hijos, después fueron 7 hijos, ahora tenemos uno o dos y es complicadísimo para nosotros, ¿no? Pobrecito el niño, que no le regresen ni a ver, que no le dé el aire, que el maestro no le diga nada, todos son enemigos. Todos son enemigos. Ah, lo que pasa es que el maestro me envidia. Es que tal persona me envidia. Mis amigos me envidian. Y empezamos a ver todo como enemigos. Esto que ahora es generalizado está sucediendo en las vidas de muchas personas que tienen problemas físicos por el famoso estrés. Yo he visto mucho, sobre todo en la gente que trabaja en la banca, ¿no? Cooperativas, bancos. El enemigo está en la oficina. Es una competencia no por satisfacer al cliente, sino para lograr mis resultados particulares en desmedro de los demás. No me importan los otros. Hemos generado un mundo tan caótico en el que solo mis resultados importan. Y además, ¿no? Si no logras tus resultados, te voto. Y entonces nosotros no logramos ni hacer lo que nos gusta, ni hacer de la manera que nos gusta, y empezamos a generar, en vez de equipos de trabajo, enemigos en el trabajo. Esto es una de las cosas que vivimos ahora y que nos generan problemas. Ahora, pregunta, usted en su emprendimiento, caballero, señora, señorita, joven, usted en su emprendimiento, ¿qué es lo que genera? ¿Resultados individuales o resultados de equipo? Si usted genera resultados individuales, usted puede ser un agente estresor. Fíjese cómo es, ¿no? Yo les digo, nosotros si tenemos un evento crítico, un evento que nos puede generar conflicto, problema y que nos puede costar la vida, nosotros enseguida debemos de activar el mecanismo de supervivencia, pero solo en ese momento. De ninguna manera puede estar permanente ahí porque nos genera problemas físicos. ¿Qué otro problema físico suele aparecer? Bueno, pues si el cuerpo empieza a trabajar a 5 veces su velocidad y empieza a mandar solamente el flujo de sangre hacia un sitio, bueno, pues se generan otros problemas como patologías del sueño, dolores de espalda, que es lo más común, ¿no? A la gente cuando sale del trabajo le duele la espalda, no sabe cómo moverse. O hay gente que inclusive amanece con dolor de cuello, ¿no? Ay, es que probablemente dormiste mal. Sí,
porque inclusive crees que tu enemigo está en tu propia casa. Así de crítico es el asunto de este mecanismo de supervivencia. Entonces, nosotros deberíamos hacer un pequeño cambio y transformar este mecanismo de supervivencia más bien por el de adaptación. Ahora, el estrés también activa el mecanismo de adaptación. Ojo, es el mismo estrés el que activa este mecanismo de adaptación, por lo tanto, ese estrés es positivo, ¿no? Entonces, si nosotros logramos sobrevivir tantos millones de años, como seres humanos y hemos evolucionado ha sido gracias al mecanismo de adaptación. Obviamente también al de supervivencia, pero lo que más hemos utilizado es el mecanismo de adaptación. Y este mecanismo cuando se activa, la sangre se dirige hacia la zona prefrontal, no hacia la zona específica, sino a la zona prefrontal, la zona clave para aprender, para tomar decisiones e incluso la zona que permite que se regeneren o se creen neuronas. Esto tomado en estudios de adultos, por si acaso, no en niños, sino en adultos. Entonces es importante activar este mecanismo de adaptación. ¿Cuándo se crea el mecanismo de adaptación? Se activa este mecanismo de adaptación cuando nosotros entendemos que hay peligro, pero que también hay oportunidad. Hay peligro, pero hay oportunidad al mismo tiempo. Y aquí un cuadro que suele suceder, ¿no? Estamos yendo vía Santo Domingo, estamos alejándonos y llegamos a la zona donde se acaba el cantón Mejía y empieza ya, se acaba de hecho la provincia de Pichincha, no solo el cantón, y empieza la provincia de Santo Domingo, antes parte de la provincia de Pichincha, y vemos una cascada espectacular que hay ahí, que ahora ya tiene lavados de carros y cosas por el estilo, pero es un paraje natural increíble. Estamos viendo este paraje y qué pasa cuando van dos latinos, ¿no? Yo estoy yendo con mi esposa, está yendo un latino con su pareja, regresan a ver, si es en la noche ven la luna, ven cómo todo brilla, ven todo hermoso y él empieza a decir unas palabras románticas. Mi amor, eres la mujer de mi vida, le doy gracias a la vida por haberte conocido, Dios me ha bendecido porque tu sonrisa es más hermosa que esa luna y tus ojos más hermosos que esa cascada. Pero ¿qué pasa cuando en cambio llega un gringo a ese mismo sector? Está yendo en el mismo trayecto, mismo tipo de carro, misma hora, misma luna, misma cascada, mismo paraje romántico. Llega el gringo, igual para, pero él se pone a generar el proceso de adaptación, ¿sí? Él ve una oportunidad. Obviamente es peligroso una cascada de esas porque usted se acerca mucho allá y puede morir, pero él ve también una oportunidad y él empieza a pensar qué pasaría si yo pongo aquí unos piñones que se muevan, unos ejes y puedan generar electricidad. Y si yo genero electricidad para la zona, las cosas cambiarían. Y empiezo yo a pensar de distinta manera. Entonces, cuando yo logro sumar peligro más oportunidad, se activa este mecanismo de adaptación. Entonces, aquí hay un tema importante, ¿no? Peligro y oportunidad. El problema es que en las organizaciones nosotros no estamos viendo las oportunidades. Y si no estamos viendo las oportunidades, nosotros solos nos estamos generando problemas, ¿sí? Nosotros solitos estamos siendo nuestro propio enemigo, ¿ya? No estamos viendo las posibles oportunidades, solamente estamos viendo el peligro y además un peligro inminente. Por lo tanto, reaccionamos con el mecanismo de supervivencia y no con el mecanismo de adaptación que es el que deberíamos utilizar. Amenazas mentales. Empezamos a decir, Juan, Pedro, Luis me odia, mis padres me quieren matar, mis padres me odian. Les voy a llamar a la Dina Pen, que es la moda ahora de los chicos, decir que los papás les odian y que ahora pueden amenazar ellos a los padres, amenazar a los maestros. Ese es el problema porque estamos viendo
solamente el peligro, más no las grandes oportunidades que se aparecen. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Yo debería pensar dónde enfoco mi atención. En el caso de los hombres es más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres podemos enfocarnos en una cosa al mismo tiempo. Eso es una gran ventaja, sobre todo en temas, en tiempos de crisis. Y nosotros deberíamos enfocarnos en una cosa positiva, en algo positivo. Es tan importante cambiar el pensamiento, señores emprendedores. Enfóquese en cosas positivas, no en la novela, no en esa novela triste y llorona, estilo mexicano, estilo venezolano. No, enfóquese en una realidad llena de oportunidades. Las mujeres tienen otro problema porque pueden enfocarse en varias cosas a la vez, pero si se enfocan desde el punto de vista positivo, las cosas pueden cambiar. Deje de estar mirando el problema desde las cosas pequeñas y minúsculas. A todo le mira problema. No, empiece a mirar oportunidades. Empiece a cambiar ese pensamiento. ¿Y qué oportunidad tengo? ¿Qué oportunidad puede aparecer de esto? ¿No? Y la otra cosa que nos puede ayudar para cambiar del mecanismo de supervivencia al de adaptación son las expectativas positivas. Las que yo tenga de mí mismo, las que yo tenga de mi propio emprendimiento y las que otros tengan de mí. Por eso es importantísimo tener una buena pareja. Es fundamental tener una pareja adecuada, ¿no? Porque si tengo el enemigo en casa, obviamente voy a tener el mecanismo de supervivencia activado todo el tiempo. Pero si yo tengo a alguien que me apoye, alguien que tenga expectativas, lo que aparece es el efecto Pigmalión. Ya hablamos en algún otro programa de ese efecto. Si es que no está claro, me pueden mandar mensajes por este medio o por WhatsApp y yo les cuento un poco más el efecto Pigmalión totalmente a detalle para el próximo programa. Ahora, si yo me encuentro con una culebra, ¿qué mecanismo debo activar? Obviamente no es que yo me ponga a pensar cuál debo activar. Bueno, pues activo el de supervivencia. Pero si yo sería probablemente un chinito, activo el de adaptación. ¿Por qué? Porque es peligro, pero es una oportunidad, porque ellos las comen, ¿no? Ellos las comen. Así que ahí cambia totalmente el asunto. Ahora, yo les quiero dar unas recomendaciones. La primera, de cómo veo el panorama de mi universo. Acuérdense en que ahora, sobre todo que ustedes están en casa, señores emprendedores, con su familia, muchas de las cosas que ustedes hagan van a ser vistas por sus hijos o por su familia. Ya no es solamente un discurso, ahora es lo que ellos vean de ustedes también, algo importantísimo para que esto genere credibilidad y para que aprendan también, ¿no? Al principio estamos en una zona de miedo, se llama eh, esta zona de miedo donde nosotros hacemos compras de pánico, compras inclusive a veces absurdas, ¿no? Yo estaba viendo cuando recién salió este tema de la cuarentena, la gente salió a comprar como locos y en una consultoría para una de estas empresas de supermercados grandes, yo estaba revisando la mayoría de facturas que se emitieron. Y la gran mayoría de estas facturas tenían grandes cantidades de papel higiénico. Si yo necesito sobrevivir, ¿para qué quiero papel higiénico? O sea, el papel higiénico puede servirnos por un tema de comodidad, pero no es algo que me va a hacer sobrevivir. Entonces ahí estamos un poco desubicados. Otra cosa, empezar a comprar como locos sin tener idea del por qué, cómo. La mayoría de gente no compró granos secos, por ejemplo. La mayoría de gente compró cosas que se pueden dañar enseguida incluso, ¿no? Y acaparó cosas que no necesitaba. Empezamos a comprar solamente por miedo. El segundo elemento que aparece en esta zona de miedo es mi irrito con facilidad. Empiezo a enojarme por todo, tengo iras por todo y soy grosero incluso, ¿no? Reacciono de manera inadecuada. Y la última, trato de acaparar todo, solo lo que yo necesito. Esto implica sentimientos, todo, ¿no? No me importa lo que sientan los demás, me importa solamente lo que pienso y siento yo.
Luego viene, cuando usted logra pasar esa zona, usted puede pasar a una zona que se llama de aprendizaje. Es donde debería estar la mayoría de gente. Y es cuando empiezo a soltar ese control, ese famoso control, ¿no? Esto en las empresas es muy visible y se llama empoderamiento. Cuando yo suelto el empoderamiento, cuando yo empodero a la gente, empiezan la gente a hacer otras cosas. La gente empieza a hacer cosas que yo antes hacía, que era el único que podía hacer. Ahora los demás también pueden hacerlo. Y a veces lo van a hacer mejor que nosotros. Muchas veces nosotros empezamos a soltar un poco algo que yo hacía y rezamos porque esa persona lo haga mal, para decir, no, yo soy el único que puede hacerlo. Y los emprendedores, sobre todo, quieren hacerlo todo para no liderar. Les da pereza, miedo liderar, porque no saben cómo liderar. Muchas veces no saben ni siquiera qué significa esa palabra tan poderosa de liderar y tienen miedo. Entonces es preferible hacer las cosas operativas. Muchos empresarios, muchos emprendedores se les pregunta, oiga, ¿por qué no lidera? Tiene que hacer esto, esto, otro, esto, otro. Es que no tengo tiempo. ¿Y por qué no tiene tiempo? Porque tengo mucho trabajo. ¿Y por qué tiene mucho trabajo? Recuerde que liderar es su trabajo, señor emprendedor. Liderar es su trabajo. La segunda parte de la zona de aprendizaje es cuando dejo de consumir lo que me hace daño, desde comida hasta noticias. Es increíble, los canales, acá en Ecuador, sobre todo los canales nacionales, usted ve noticias y es para amargarse el día, porque no tienen noticias positivas, noticias buenas, noticias que de verdad sean alentadoras. No las tienen. Todo es malo. Corrupción, es daños. Recién estaba viendo un nuevo problema de corrupción con el IES. Ya apareció por ahí el señor, un grupo de señores nuevamente del mismo grupo de siempre que están haciendo compras a precios exagerados, ¿no? Y nos amargamos el día ya con eso. Yo debo dejar de consumir esas noticias y debo dejar de consumir también comida que me haga daño. Estamos encerrados y eso no implica que vamos a comer solamente golosinas. Empiece a comer sano. Regresemos a nuestras raíces. Reconozca que todos estamos viviendo una situación compleja. No solo usted, más sus hijos, más su pareja, sus papás. ¿Se ha tomado la molestia de llamarles a sus padres? ¿Se ha tomado la molestia de saber cómo están los demás? Todos estamos en una situación compleja. La tercera es una zona de crecimiento. En esta zona de crecimiento es cuando encontramos un propósito. Un propósito es algo mucho más profundo. No es un objetivo, por si acaso. Un propósito es algo totalmente profundo, que abarca los 4 elementos de la vida: cuerpo, alma, mente y espíritu. 4 elementos globales. Yo abarco estos 4 elementos en global y puedo encontrar un propósito. Si mi propósito abarca estos 4 elementos, es un propósito. Si no, probablemente sea un objetivo, sea un pensamiento, sea una idea, sea algo que nos da ganas, pero no más allá de eso. En esta zona de crecimiento es cuando yo empiezo a pensar en los demás, pero ya no solo a pensar, sino a buscar cómo ayudarles a los demás. Y por último, agradezco y vivo en el presente. Mucha gente se enfoca en el pasado y empieza a tener problemas, ¿no? Resentimientos, iras. Odio a mi abuela, odio a mi abuelo, odio a mi prima, a mi tío. Lo que pasa es que mi profesor, cuando yo estaba en segundo grado de escuela, un día me levantó de las patillas. Antiguamente sí lo podían hacer los profesores. Y le odio. Y todavía guardo ese odio. Oiga, no vive en el pasado, aprende a vivir en el presente. El presente se llama presente porque es un obsequio. Es un presente que le dan todos los santos días y usted no lo aprovecha. Entonces decida, ¿quién quiere ser usted en esta situación del coronavirus? ¿Sí? En esta situación de la cuarentena. Usted quiere ser de la cuarentena, no de la cuarentona. Usted quiere ser alguien que marque una diferencia positiva, quiere ser un ejemplo para su familia o prefiere no serlo. Decida. Para hacer un cambio real
en las vidas y para manejar este proceso de estrés, yo les quiero dejar unos 12 pasos que les va a servir a ustedes como emprendedores y también les va a servir muchísimo a sus dirigidos. Usted tiene que entenderlo para sus dirigidos, para usted, para su pareja, para su familia, pero también para sus dirigidos. El primero es cómo podemos proteger mejor a nuestros colaboradores. La respuesta es fácil, entendiendo que el ser humano en crisis debe generar diferentes rutinas porque debe reaprenderse, debe reinventarse. Y usted también tiene que hacerlo. Dos, segundo elemento, organización. Genere un plan para dividirse entre la familia, el trabajo, las tareas y la casa, ¿no? Genere un plan de trabajo para dividirse entre familia, trabajo y tareas y casa. Tres, mantenga su horario para despertarse. No está de vacaciones, no se despierte a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, no puede. Despiértese a la hora de siempre. Lo que pasa es que mis hijos ya no tienen clases, no tengo para qué levantarme a las 5 o a las 6 de la mañana. Sí, tiene que levantarse a la misma hora, porque usted tiene que mantener una rutina normal. Esas horas que usted está durmiendo le van a cobrar factura después. Ahora, en vez de levantarse tarde y dormir muy tarde, levántese temprano y duerma temprano. Utilice música adecuada para dormir temprano. Hay cierta música que es especial para dormir. Busque música, armonías como para dormir tranquilo. Eso le va a ayudar y mucho. En vez de estar viendo una novela antes de dormir, ponga música adecuada. Lea un libro antes de dormir. 5. No creas todo lo que te envían por redes sociales. Por Dios, en las redes sociales se manda lo que a las personas les sale del estómago, les sale de cualquier lado. No se manda algo necesariamente verificado. ¿Sí? No crea todo lo que le están enviando. 6. Frente a malas noticias, por Dios, aprenda a respirar. Ahora hay malas noticias por doquier, pero usted lo que debe hacer es respirar. ¿Sí? Respire. Cuente hasta 10. Suelte. Respire. Mande oxígeno al cerebro y luego de que mande oxígeno al cerebro, tenga una respuesta más adecuada. 7. Dese tiempo para hacer ejercicios en familia. No solo para hacer ejercicios usted, sino en familia. Para eso hay un montón de juegos tradicionales que nos ayudan a hacer ejercicios. Hágalos en familia, con sus hijos, con su pareja, con sus cachorros, con sus mascotas. 8. Horario para que hagan deberes sus hijos. El horario para que hagan deberes sus hijos se mantiene. El horario de desayuno de sus hijos se mantiene. El horario de entrar a ver en la plataforma qué es lo que está pasando de sus hijos se mantiene. El horario de almuerzo de sus hijos se mantiene. El horario de break en la mañana que ellos necesitan en el recreo se mantiene. Todos los horarios deberían mantenerse. Por lo tanto, el horario en el que sus hijos tienen que hacer deberes se mantiene. No se olvide de eso. 9. Menorar el tiempo de uso de redes sociales. Por Dios, no necesita estar tanto tiempo colgado de redes sociales. Vea menos redes sociales. Así va a escuchar menos chismes, menos lamentos y menos críticas. Va a haber cosas más positivas porque usted va a hacer otras cosas más importantes. 10. Nuevamente, no vea mucho noticias, por favor. No vea mucho noticias. Las noticias nuestras son malas. Siempre nos están contando solo cosas negativas. No vea muchas noticias. 11. Trate de generar un espacio individual para escuchar a cada miembro de su familia. Su familia se merece respeto. Genere un espacio individual para cada uno. No les escuche a todos al mismo tiempo. Dese un tiempo para escuchar a su pareja, dese un tiempo para escuchar a su hijo mayor, a su hijo menor, a todos sus hijos. Dese un tiempo inclusive para escucharse a usted mismo. Y 12. Coma sano. En estos días usted va a tener mayor ansiedad, por lo tanto va a tener más hambre. Y si usted tiene más hambre, obviamente va a tener, lo que va a hacer es comer más. ¿Y qué es lo que más comemos? Solemos querer comer más pan, solemos querer comer más
cosas que nos engordan, cosas que nos vuelven más pesados, cosas que no nos hacen bien. Este es un momento de regresar a nuestras raíces, ¿no? ¿Cuáles son nuestras raíces? Primero, aprender a lavarnos las manos. Por Dios, estamos en pleno año 2020, 2020, y nos están enseñando a lavarnos las manos como parte fundamental. Vea, eso me enseñaban mis abuelos, mis padres, lavarnos las manos bien todos los días, por lo menos 8 veces. Yo creo que con estas situaciones estoy lavándome unas 12 veces al día por lo menos, ¿no? Pero verificar que los demás de la familia también lo hagan. ¿Qué otra cosa es regresar a las raíces? ¿Cuál es la raíz? La familia. La raíz de todo es la familia, es la base. Nosotros estamos regresando a eso. Nuestra generación que antes tenía miedo a nuestros padres y hoy tiene miedo a nuestros hijos, está aprendiendo una gran lección, a convivir en familia. Independiente que le tenga miedo a sus hijos, hoy tiene que convivir con ellos. Ya no hay cómo escaparse. Nosotros generamos con la modernidad muchos espacios de escape como emprendedores, sobre todo. Tengo que ir al negocio, tengo que ir a esto, tengo que ir al otro. Ahora usted tiene que aprender a convivir en familia de manera diferente. Conviva bien, conviva de manera adecuada. Esos son los cambios. Otro cambio, regresar a las raíces, la comida. Ya no puede comer usted allá en tal restaurante o comida chatarra, ¿no? Regrese a la comida. Pero no solo regrese a la comida de casa, sino regrese a las comidas que son la base fundamental, la comida que le daba su abuelita, su mamá, las comidas que usted tanto apreciaba de niño, una cauca, cosas que ya no probamos o no se consumen normalmente. Cámbielas, empiece a probarlas. Esto va a ser súper positivo en su vida, súper positivo en la vida de sus hijos. Empiece a probar postres tradicionales, cosas que ya no hacemos. Empiece a probarlas, empiece a preparar cosas que son tradicionales, que ya no las hacíamos por algún motivo, ya no las hacíamos. Ahora volvamos a hacer, ¿sí? Recuerde, este es un momento para reencontrarse con usted mismo. Es una gran oportunidad. En los negocios hay grandes oportunidades ahora para muchos negocios. Yo estaba viendo el otro día un mensaje de una pizzería, el dueño de una pizzería. Pepo escribió lo grave que es en esta crisis después tener que reencontrarse con temas de arriendo, pagos de agua, luz, un montón de cosas y el negocio cerrado. Bueno, pues la verdad es que el negocio está cerrado porque usted no se ha reinventado. Los negocios están cerrados porque usted no se ha reinventado. Los negocios siguen produciendo y siguen funcionando. Muchas empresas se han reinventado. La primera empresa que yo vi que reaccionó frente a esta crisis cuando salió la cuarentena fue la Coca-Cola. La Coca-Cola mandó un mensaje que decía, podemos entregar a domicilio estos paquetes, ¿no? Y ahí estaba cola, agua, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Muchas cosas que podían entregar. La Coca-Cola, como siempre, se reinventa enseguida, sabe afrontar una crisis. Luego de eso fue Tony. El día de hoy yo ya recibí de otras empresas, varias empresas, ya no solamente una, ya estaban unas 8 empresas, todas relacionadas con alimentos, ¿no? Unas que producen alimentos, cosas que se come, es decir, ya productos terminados, ya comida hecha, y otras que producen cosas para preparar alimentos, ¿no? Muchos arroz, etcétera. Empiezan a llegar ya varios mensajes para llegar a domicilio. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es reinventarse. Hay muchas formas. Igual la salud. Hay muchas formas de hacerlo. Reinventándose. Ahora es un gran momento para hacerlo. Nosotros necesitamos repensar nuestro negocio, nuestra vida, nuestra situación empresarial, nuestra vida de familia, porque no es que va a dejar su familia, sino que necesita reinventarla con detalles especiales de cómo debe ser su familia. ¿Qué tan solidaria su familia tiene que ser? ¿Qué tantas tareas deberían tener sus hijos? ¿Sí? O sea, ¿qué tanto estoy yo metido en mi casa con mi familia? No me refiero a tiempo, me refiero a cuántas cosas estoy aportando yo en cuanto a lo que tiene que hacer
mi familia en su casa? ¿Qué tan importantes son para mí? Bueno, de boca todo el mundo dice que la familia es muy, muy importante. Entonces, yo quisiera eh, que ustedes revean este tipo de cosas de su vida. Todos los días tenemos que reinventarnos y el COVID, es una gran oportunidad para reinventarnos completamente. El mensaje que les dejaba al inicio, ¿no? El dueño del negocio, el emprendedor, es el que tiene que rever las cosas y tiene que buscar la gente adecuada para en estas crisis vender esa historia adecuada, ese espacio adecuado, ese sueño adecuado, ¿no? Lo que muchas veces nos cuentan y nos dicen es vender humo. ¿Sabe qué? En este momento hay que vender esa emoción y ese sentimiento. Es lo único que nos va a ayudar de veras. Saludos. Les mando un cordial y un afectuoso saludo. Hoy desde Hablemos de negocios con Ricardo Ortega, el programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa, que normalmente se transmite por la 88.9 FM JM Radio Maestra. Los contactos al WhatsApp son solo para mensajes 099 84 98 85 2, 099 84 98 85 2. Espero que tengan una semana llena de bendiciones. Bendiciones a raudales. Que les vaya súper bien, de corazón. Y si necesitan algo, para eso tienen mi WhatsApp, cuenten conmigo. Hay muchas formas en las que podemos rever cualquier negocio porque esta crisis termina siendo una gran oportunidad. Una excelente noche.